Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este martes 5 de septiembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23, en la de Wilson Gaby, también estamos en el Twitter a través de la plataforma de Periscope. Si desea, tiene la opción de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Dos números estarán habilitados si ustedes desean participar: 2263-0023, 2264-9179, que está apareciendo en pantalla en este momento. Antes de presentarles a nuestros invitados, hablar un poco sobre los temas que están en agenda este día, temas relevantes en redes sociales, pero también en los principales medios de comunicación. Lo que tiene usted ahí dice: Trump elimina el DACA y da 6 meses para buscar soluciones. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy el fin del plan conocido como DACA, promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800,000 indocumentados, aunque la suspensión será efectiva dentro de 6 meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa. Continúa la información. Ese es un poco el relato que hay también de otros medios de comunicación. Más de 28,000 soñadores o dreamers salvadoreños quedarían desprotegidos. En la información que se tiene hay estadísticas, claro, el total ronda los 800,000 jóvenes, pero del Salvador son 28,000. ¿Qué tenemos acá? Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha emitido esta tarde. En el segundo párrafo están planteando de que van a impulsar una intensa gestión por medio de reuniones con congresistas norteamericanos para así contribuir en la creación de una legislación que al finalizar DACA solvente la situación de estos jóvenes. El canciller de la República, que ha anunciado justamente este día que estará haciendo una gira por Estados Unidos acompañado de algunos legisladores, una gira que bueno, no se sabe cómo se va a plantar porque finalmente también tiene que ver el tema de TPS, que puede ser inminente la suspensión de TPS. Son dos beneficios sustanciales para los compatriotas y algunos sopesan la posibilidad de que tenga que ver mucho también una decisión del gobierno norteamericano por la posición del gobierno de El Salvador respecto a la situación en Venezuela. Pues bien, esto es los temas locales. También la prensa gráfica que publica en su madera de este día: Arena mantiene ventaja electoral, Calleja y Bukele favoritos a la presidencia, simpatizantes en la derecha y la izquierda tienen apuestas para candidatos. La imagen del FMLN que continúa bajando y se ubica en el último lugar de los partidos políticos. Arena es la que mejor mantiene esa imagen. Aquí están los detalles. Justamente Arena con leve ventaja en la lucha por diputaciones. Ahí tienen los porcentajes: Arena 17.7%, el FMLN 12.4%, y luego se distribuye, gana con 4.1%, PCN 1.8% y el PDC 0.5%. Mientras tanto, son algunas gráficas que tienen que ver, por ejemplo, con la simpatía partidaria, un poco cómo se está moviendo la identidad ideológica también, que el FMLN muestra una caída sostenida sobre esa materia de igual forma. La intención del voto legislativo en San Salvador, el voto también donde está marcando prácticamente esa tendencia. Los dos partidos principales, Arena y FMLN, muestran esa tendencia en caída, a una disminución desde luego, pero el FMLN es la que más sostiene esa caída permanente prácticamente. Pues bien, de esto vamos a ver si podemos hablar un poco. Bukele y Calleja, que se consolidan como los favoritos para la presidencia. Algunos detalles adicionales también sobre este tema. La imagen del FMLN que sigue bajando, que ya anticipábamos algunos datos. Y otra información: el fiscal general de la República que pide apoyo internacional por amenazas. Douglas Meléndez aseguró que hace un mes recibió amenazas para él y su familia. Le exigieron abandonar el país a más tardar el 15 de agosto. Obviamente el funcionario continúa ejerciendo su labor. El FMLN dice que el fiscal se mete a dar opiniones y que ya no le corresponden. Esas son declaraciones de Medardo González que han ocurrido el desarrollo de este día. La Fiscalía General que dice: 12 bienes de López Cardosa, el diputado del PCN, que pasen al Estado. Hay información también: la CICIG en Guatemala, que comenzó ayer su quinta prórroga que llegará hasta 2019 en medio de decisiones que se han tomado en ese país vecino, y es que la Corte Suprema ha dado luz verde al antejuicio contra Jimmy Morales. Esta es información de última hora, que hay una condena en Estados Unidos y en Nueva York. Condenaron a 24 años de prisión por narcotráfico a Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Ahí tiene la información que ha ocurrido hace algunos minutos. Pues bien, quiero agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Humberto Sáenz. Es abogado, presidente del Centro de Estudios Jurídicos en nuestro país. Humberto, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Bien, perfecto. De igual forma agradecemos que nos acompañe en nuestros estudios por primera vez Adolfo González del movimiento 1+1. Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos ven.
Bien, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional, una promoción especial que corre a partir del 1 de septiembre al 31 de octubre con 57 premios que usted puede competir por 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Toaster, 19 tarjetas de regalo de $25. Pues bien, para comenzar, hay varios temas en agenda, obviamente de los que hemos planteado en el inicio del programa, no son necesariamente los que vamos a analizar este día con nuestros invitados, pero hay un tema central que se generó la semana pasada y el Centro de Estudios Jurídicos presentó una propuesta, más bien una demanda ante un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con el proceso de elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República. Y quiero comenzar justamente con eso, Humberto, porque ustedes fueron los que dieron moción a esa iniciativa, ¿no? Llevaron esa propuesta, ¿es un recurso ya presentado ante Sala de lo Constitucional, ante Corte Suprema? No, no es un recurso que lo hayamos presentado. En este momento todavía estamos trabajando en el recurso. Lo que nosotros anunciamos es que en efecto íbamos a acudir ante la Sala de lo Constitucional, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Nosotros habíamos venido sosteniendo y exigiendo con relación a esta elección que ya era hora que de una vez por todas la Asamblea Legislativa cumpliera con la jurisprudencia constitucional, con los parámetros que se han establecido en varias decisiones ya y concretamente en el caso de la Corte de Cuentas, donde se han señalado deficiencias en los procesos de elección pasados, en donde se le ha hecho ver a la Asamblea Legislativa que tiene que conducir un proceso no solo abierto y transparente, sino también un proceso que permita de verdad identificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y el cumplimiento del perfil de los magistrados para un órgano tan importante como es la Corte de Cuentas. Y está claro que eso no sucedió, está claro que se realizó un proceso contrario a todo lo que nosotros pretendíamos, un proceso oscuro. Vimos en la Asamblea Legislativa el día de elección que estaban todavía conversando fuera del escrutinio público, fuera del control de los medios de comunicación y decidiendo de esa manera, un proceso en donde no se premió el mérito, un proceso en donde no se investigó adecuadamente la existencia o inexistencia de vínculos político-partidarios y bueno, nos enteramos luego que existía una persona al menos que tenía un evidente vínculo partidario y que muy probablemente había cometido un fraude a la Constitución, como ya también la Sala de lo Constitucional lo ha señalado en otros momentos. Entonces, toda esta cantidad de vicios que rodean y que están presentes ahí en este proceso, nosotros lo vamos a señalar aclarando que nuestra pretensión no ataca o no pretende atacar a ninguna de las personas que han sido electas como magistrados de la Corte de Cuentas, sino el procedimiento en sí mismo que no ha respetado estas exigencias constitucionales. Humberto, ¿ustedes están cuestionando el fondo y la forma entonces de este proceso de elección o únicamente son cuestiones estrictamente procedimentales? Estamos cuestionando el fondo y la forma, porque ambas cosas, porque el proceso debe respetar ciertas formas que en efecto creemos nosotros que no se han respetado, pero también el proceso debe permitir que al final de cuentas, y esto es un asunto de fondo, la Asamblea Legislativa, los diputados, en la comisión política primero, deben explicar a los ciudadanos por qué están eligiendo a unas personas, cuáles son las razones, los fundamentos para elegir a determinadas personas y por qué se prefiere a esas personas con detrimento de otras personas que quizás también podrían haber sido electas. Entonces, eso que nosotros consideramos de fondo, esa justificación, esa explicación, ese razonamiento, esa fundamentación de las decisiones legislativas, es algo sobre lo que la Sala de lo Constitucional ya se pronunció muchísimas veces y otra vez no se cumple. Entonces, estamos terminando de analizar el tema, es muy probable que pidamos algunos documentos a la Asamblea Legislativa haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información y una vez que estemos listos, pues vamos a presentar la acción muy probablemente la otra semana. Perfecto. A ver, Adolfo, ustedes como movimiento cívico han dado seguimiento, de alguna forma, seguimiento a estos hechos, están muy activos en otros temas también, no solo políticos en este país, pero el tema de Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, ¿cómo les ha caído a ustedes? Sobre todo porque, bueno, hay antecedentes, ¿no? Corte de Cuentas de la República en procesos de elección, 4 veces ha sido observado ese procedimiento por Sala de lo Constitucional. La semana pasada nos acompañó Eduardo Sina y Blanco, magistrado de Sala de lo Constitucional, evidentemente, obviamente, no anticipó criterio porque es un tema que tendrán en algún momento determinado que ver ellos en la Sala de lo Constitucional. Pero bueno, él decía todo el tema de honorabilidad, de la idoneidad, de cómo se decide sobre esos cargos y también la parte de la pertenencia partidaria o no, que es importante observar a la hora que se toman decisiones. Me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes en términos de, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es la visión que tienen ustedes en términos de decir
sobre la recurrencia que hay en la Asamblea Legislativa sobre este tipo de decisiones? Bueno, nosotros compartimos bastante la posición de que ha sido un proceso bastante oscuro, ha sido un proceso no transparente a la población. O sea, incluso fue en una plenaria en día lunes, si mal no me equivoco, que es poco usual eso, en donde se escoge a la persona. No podemos tampoco juzgar a las personas sin siquiera haber iniciado su cargo, pero sí debe de ser observado ese proceso, que si se sigue con esas viejas costumbres de hacer las cosas poco transparentes, es lo que nos está dando los resultados que vemos en las encuestas que pasabas al principio, en donde sí, la gente está perdiendo constantemente la credibilidad en los políticos, va en picada porque están en la costumbre de siempre hacer las cosas oscuras, de siempre mantener tratos que no se sabe que están pasando bajo la mesa. Entonces, nosotros desde el movimiento percibimos, hablamos con la gente y perciben eso, demasiados tratos oscuros, demasiadas negociaciones poco transparentes que han llevado precisamente a repetir lo mismo, a nueva elección de funcionarios de segundo grado que no son transparentes, no sabemos quiénes son, está esa vinculación partidaria que no sabemos cómo puede afectar. Entonces sí, nosotros incluso estamos esperando para darle promoción a la iniciativa que presenten, porque sí, no podemos seguir como ciudadanía organizada esperando que salga por ellos mismos, de los políticos, sin una fiscalización ciudadana. Ahora, ¿pero crees tú que es imposible entonces lograr que sean los partidos políticos que comiencen a hacer correcciones en sus decisiones que toman? Digo, porque el tema de Corte de Cuentas de la República es muy recurrente, pues entonces uno dice, bueno, pero ha habido fallos desde la Sala de lo Constitucional, ya ha habido anulaciones pues, de esos procesos. Entonces, ¿por qué tanto la insistencia? Pues no están acostumbrados nuestros políticos a la fiscalización. Y esa fiscalización que la ciudadanía empieza a hacer, se empiezan a presentar cuestiones serias en la Sala de lo Constitucional para poder corregir la plana de lo que hagan los diputados, a eso no están acostumbrados. Y eso es lo que como ciudadanos debemos empezar a hacer, fiscalizar a los políticos. Ahora, Humberto, pero ¿a qué niveles se puede lograr la fiscalización? Porque vaya, hoy eventualmente se tiene una Sala de lo Constitucional que de alguna forma ha estado vigilante sobre esos procesos. Ustedes como sociedad civil, digamos, y agrupados en organizaciones, en fundaciones, asociaciones, etcétera, están pendientes de esto, pero no habrá un momento, es imposible encontrar un momento entonces en que la clase política de este país trate de hacer los correctivos por sí sola y no volver a caer en los vicios. Mira, yo creo que algo han comenzado a entender, muy poco todavía, pero algo se ha comenzado a entender. Si tú comparas esta elección de magistrados de Corte de Cuentas con recientes decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa, puedes percibir que hay algunos políticos que ya comienzan a querer desvincularse y querer desmarcarse de ese tipo de prácticas. Todavía lo hacen de manera muy tímida, pero hay que reconocerlo. Ahora ya encontramos, cosa que antes no veíamos, votos que se oponen y que explican y razonan por qué se oponen a la elección de determinados funcionarios o a determinado proceso, en este caso de magistrados de la Corte de Cuentas. Encontramos también que dentro de un mismo partido político existe cierto sector de diputados que no apoya el lineamiento partidario que pudo haberse dado en relación a esta decisión. Sabemos que aquí hubo un reparto de cuotas partidarias, esto es innegable, pero también reconocemos que algunos de los diputados que están en los partidos políticos prefirieron alejarse y no apoyar este reparto partidario. Entonces, lo denunció falta en su momento, mucho. Esto del reparto lo denunció en su momento Francisco Merino, ¿no? Eso hace más o menos unas 3 semanas dijo que lo que había ahí era un poco de reparto de las cuotas, lo que estaba ocurriendo en el tema de Corte de Cuentas. Sí, vaya, ahí yo lo calificaría un poco diferente porque me parece que esa denuncia es una denuncia que solamente se realiza
porque el reparto no alcanzó para ese partido político. Porque no estoy yo ahí. Exactamente. Okay. Esa no es una denuncia genuina, no es una denuncia que pueda aplaudirse. Pero sí es cierto, el caso concreto, para hablarlo con nombre y apellido, del Partido Arena, en donde el Partido Arena sí forma parte de este coteo, de este reparto partidario que se hace en esta elección de magistrados de Corte de Cuentas, vemos un sector de sus diputados que dicen: yo no voy a acuerpar una decisión como la que se está tomando. Ese reparto yo no me voy a prestar a eso que está sucediendo, porque no se ha observado un proceso en donde en efecto se esté premiando el mérito, que es lo que deberíamos estar pretendiendo todos. Interesante, ¿no? Porque el Partido Arena, por primera vez, tengo la impresión, en una decisión de elección de este nivel de segundo grado, que es muy importante y estratégica, votan divididos. Y observamos entonces posiciones diferentes, pero igual uno se queda pensando, bueno, pero en medio de esto, ¿qué tan genuino es que efectivamente, o es una cuestión de enviar señales de que, bueno, también nosotros hacemos un ejercicio democrático interno y no todos estamos en la misma línea? O realmente si crees tú que ya hay otros legisladores que están diciendo, bueno, aquí hay que poner un poco de... Yo creo que hay legisladores que se están dando cuenta de esto que tú nos mostraste, de los resultados de estas encuestas, y que están entendiendo el mensaje que la ciudadanía les está mandando, porque cuando tú encuentras que los principales partidos políticos tienen niveles del 17 o del 12%, que deja quién va sobre, que uno esté sobre otro, o sea, son niveles pobres de aceptación, son niveles pobres que deben preocupar muchísimo a los partidos políticos, y si no a todos los miembros de los partidos, a algunos de ellos comienza a preocuparles. Entonces, cuando yo veo estas manifestaciones en la Asamblea Legislativa, en que hay ciertos diputados que empiezan a alejarse de la línea dura del partido, yo quiero ser positivo y pensar que esto es parte del entendimiento que poco a poco se va generando en algunos diputados, en algunos miembros de la clase política, que dicen: es cierto, hemos venido haciendo mal las cosas, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma que antes. Adolfo, ¿qué tanto se está haciendo sentir la sociedad civil en estos procesos? Porque hay hechos que han marcado de alguna forma historia en este país, y uno fue alrededor del decreto 743, ¿no? 743. El 743, famoso, ¿no? 743, donde efectivamente la opinión pública, toda la correlación que se generó en términos de la participación ciudadana tuvo mucha incidencia. Y creería que, digamos, de alguna forma eso modificó el resultado final de ese desenlace que se preveía. Entonces, pero ¿hasta dónde hay suficiente incidencia a ese nivel, o qué tanto puede modificar? La otra es hasta dónde, digamos, toda la protesta, el señalamiento, el cuestionamiento puede llevar a un nivel de desencanto, que lo podemos ver, quizás lo platicamos más adelante en el término de la encuesta de LPG Datos, porque también hay una situación bastante difícil, ¿no? Porque el resultado electoral con baja participación tampoco legitima tanto una democracia en un país. Así es, la ciudadanía realmente hasta hace poco ha tenido poca participación, ha habido poca organización, no hemos podido ver grupos organizados de ciudadanos que sepan qué hacer. Yo creo que la parte más importante ha sido que la ciudadanía no ha encontrado la forma de tener injerencia en la política, en la vida política del país, sin necesidad de meterse a un partido político. Actualmente están empezando a salir movimientos que generan credibilidad dentro de la población y que están haciendo estrategias, presentando mociones para poder precisamente tener injerencia en las decisiones políticas. Y es hasta hoy que ya estamos empezando a ver que la población, cuando ya está sintiendo el peso de malas políticas públicas, está queriendo tomar la batuta y empezar a presionar, empezar a hacer una ciudadanía más activa, más vigilante, a enterarse más de lo que está pasando. Obviamente nunca va a ser el 100% de la ciudadanía, pero no se ha necesitado siempre para realizar grandes cambios, no se necesita que toda la población lo haga, pero sí la población que tiene la capacidad de hacerlo, que tiene ciertos conocimientos y que no va tras un hueso, como le dice la población coloquialmente, tras un hueso político. En el caso de ustedes como movimiento, sí estimulan la participación de la gente, pero también el hecho de poder hacer uso de los instrumentos que otorga la democracia. Por ejemplo, el tema de ir a votar. Sí. Ustedes no le dicen a la gente: miren, no participemos en elecciones, o sea, sí estimulan al voto. No, nosotros promovemos absolutamente la participación ciudadana por todos los medios que sea posible. El voto es obviamente el básico.
presentar recursos de inconstitucionalidad, estar vigilantes de los procesos políticos. Siempre promovemos que la población esté activa y no se queden en su casa solo esperando que otros hagan. Pero ¿cómo se puede romper eso? Es decir, ¿cómo romper esa inercia que hemos tenido de la sociedad que dice, bueno, no, si este país no cambia, entonces ¿para qué ir a votar? Si no hay forma de poder ir transformarlo. Poco a poco se va haciendo. Nosotros lo hemos hecho precisamente como el nombre lo indica, 1+1. Tener que ir educando a la gente cómo es que realmente le afecta una mala política pública, una buena política pública, no esperar que el gobierno resuelva los problemas, buscar la forma en cómo ser proactivos en la sociedad. Creo que esa es la forma en que vamos avanzando en el proceso en que la ciudadanía se vuelva más participativa en la vida política, que no necesariamente es partidaria. ¿Y es posible sacar a la gente de la comodidad o un poco del desencanto que ha tenido? Ha sido posible en la medida que lo entienden, en la medida en que entienden la situación, en la medida en que entienden por qué las cosas caminan de una determinada forma, en la medida en que se informan, ellos solo van tomando conciencia de que realmente tienen que ser participativos. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto, hacemos nuestra primera pausa comercial, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, que tiene una promoción especial durante septiembre y octubre, y usted puede participar en esa celebración de aniversario con 57 premios para usted. Vamos a la pausa, regresamos. Con nosotros, dos números de teléfono están habilitados. Si usted desea, puede participar: 2263-0023, 2264-9179. Mientras tanto, seguimos en nuestros estudios conversando con Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, y también Adolfo González del Movimiento 1+1. Estábamos hablando sobre el tema de Corte de Cuentas de la República, pero también hay uno relevante que lo hemos estado analizando en los días anteriores también, Humberto, que me llama la atención, lo platicábamos fuera de cámara, que tiene que ver con el papel de la Fiscalía General de la República, el papel del fiscal general Douglas Meléndez en todos estos casos que he estado viendo. Bueno, algunos dicen que lo que ha ocurrido más reciente tiene que ver con un revés, y es el hecho de no poder lograr una condena por el caso de la famosa tregua, ¿no? Hay 18 involucrados y prácticamente con ninguno. Pero en medio de todo esto, ayer el fiscal general levantó una ola también porque dio a conocer de que ha sido amenazado, que le dieron un plazo hasta el 15 de agosto para que se renunciara al cargo, obviamente, y lo amenazaron a él y a su familia. Obviamente él se ha quedado pues, sí, en esa posición, pero me gustaría conocer un poco la lectura del trabajo de la Fiscalía. Lo que tenemos proyectado acá dice, el FMLN dice que el fiscal se mete a dar opiniones que ya no le corresponden. Antes justamente teníamos esta información del fiscal general, vamos a ver si lo mostramos en el full pantalla. El fiscal general pide apoyo internacional por amenazas, lo que decíamos, y aseguró que hace un mes pues, recibió ese tipo de situaciones. Pero bueno, un poco cómo analizar el papel de la Fiscalía General de la República, Humberto, que es estratégico en todo este caso, para este país, pues obviamente tiene que ver con la aplicación de la justicia, pronta y cumplida justicia en El Salvador. Claro, yo comenzaría destacando algo que creo que es relevante. Hace muy poco tiempo, hace algunos años, creo que no existía la conciencia colectiva, el entendimiento ciudadano de cuál es la importancia que tiene la institución de la Fiscalía General de la República. Y probablemente no existía esa conciencia porque el fiscal de la República, como ocurría en otros órganos del Estado, muchas veces estaba plegado a las decisiones que podían estar emanando de otros órganos, concretamente del órgano ejecutivo. La cercanía que podía existir entre la Fiscalía General de la República y el órgano ejecutivo era innegable, y eso pasa por temas concretos como el hecho de no tener una verdadera independencia presupuestaria, por ejemplo. Pero a estas alturas creo que el conocimiento, el entendimiento que ya tiene la ciudadanía del rol que juega la institución hace que la ciudadanía también sea más crítica y que tenga mayores expectativas del actuar que va a tener esta institución. Con ese contexto, yo lo que te diría es que considero que la Fiscalía hasta el momento ha mostrado independencia, creo que ha mostrado valentía, pero creo que le ha hecho falta priorizar, jerarquizar los casos que van a ser sometidos a conocimiento judicial, y eso pasa por hacer una administración eficiente de los limitados recursos con que cuenta la Fiscalía. Es decir, estar conscientes, por ejemplo, Humberto, de que
Pues sí, la justicia debe aplicar para todos, pero hay casos de casos en este país. Y Así el recurso, el dinero, la parte administrativa es limitada. Entonces, es así. ¿qué sería, Humberto, sobre casos ejemplarizantes, por ejemplo, o de qué se trata? Lo que pasa es que, a ver, cuando tú tienes a un fiscal que está manejando al mismo tiempo 100 hasta 300 casos, tú puedes anticipar cuál va a ser la solidez con que ese fiscal va a presentar un requerimiento judicial. Es materialmente imposible que una misma persona esté manejando esa gran cantidad de casos. Y no tenemos el número de fiscales suficientes y no tenemos tampoco los fiscales con conocimientos técnicos suficientes, no estoy generalizando, pero hay muchos fiscales que no tienen los conocimientos técnicos suficientes como para llevar muchos de los casos más emblemáticos que se están ahora llevando en las instancias judiciales. Entonces, ahí es donde debe existir una administración eficiente de los recursos. Por supuesto que todos quisiéramos que todos los delitos se persiguieran y que donde hay indicios del cometimiento de un delito, la Fiscalía como representante de los intereses del Estado lo lleve a instancia judicial, pero hoy por hoy no lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, entonces tiene que identificar cuáles son aquellos casos de más trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia no necesariamente es una trascendencia nacional, pero cuáles son los casos que más están afectando los derechos de los ciudadanos. Esos son los casos que la Fiscalía debe comenzar a perseguir y debe poner ahí toda la batería que tenga y elegir a los fiscales más adecuados. Y esto también va de la mano, me parece, de una necesaria depuración que deben hacerse de los malos elementos, porque en la Fiscalía hay malos elementos también, y esos malos elementos deben desaparecer. Creo que eso le está haciendo falta al fiscal. Reitero, creo que ha actuado con mucha independencia, creo que está actuando con mucha valentía. El conocimiento que ahora tiene la ciudadanía genera expectativas altas, y por eso es que cuando se tiene un caso tan mediático como este, y en donde el resultado temporal, porque hay que decirlo también, es un resultado temporal, el caso no ha cerrado, cuando el resultado temporal pues no es bueno, entonces el fiscal deberá entender que la ciudadanía es ahora más crítica porque ahora entiende mejor cuál es el rol de la Fiscalía. Adolfo, por ejemplo, leíamos de algún cuestionamiento en algún medio digital esta semana, este día para ser más preciso, y donde al fiscal general le están diciendo, bueno, ¿qué pasó? El caso de Mauricio Funes, por ejemplo, hace más o menos un año ya, que hubo allanamiento a sus viviendas, le retuvieron, no sé, enseres del hogar y ese tipo de cosas. Obviamente él se fue para Nicaragua huyendo ante esta situación, pero el tema es que un año después y todavía no se conoce qué pasó finalmente. Entonces eso deja ciertos sinsabores en el ambiente, ¿no? Dice, bueno, pero o es que la Fiscalía no tenía suficientes elementos para iniciar un proceso, o los tiene o los está consolidando, pero igual es una cantidad de especulaciones. Bueno, primero tenemos que tener claro algo. El fiscal entró con un alto índice de credibilidad. La gente sentía confianza en este fiscal y realmente creo que no la ha perdido. Sin embargo, el fenómeno de tener tan pocos recursos, tener una fiscalía tan limitada, pocos fiscales, poca capacidad de investigación y tantos casos por judicializar, ha llevado a que la ciudadanía se sienta desencantada, a que piense de que se están haciendo las cosas mal desde la Fiscalía. Y en parte tienen razón por la mala administración de casos, la mala decisión en cuanto a qué casos tomar, en cuanto a qué casos tienen la suficiente prueba, y se ha presentado con casos débiles. Y muchas veces la ciudadanía, casos emblemáticos como este de la tregua, que esperaban ver con un buen resultado, pues terminan sin un resultado en que haga sentir a la población que se están haciendo bien las cosas. Ahora, el contexto de lo que está viviendo las instituciones, en este caso la Fiscalía General de la República, puede llevar a pensar, digamos, que es necesario más respaldo internacional, más apoyo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Por ejemplo, hay como contextos que se generan, ¿no? En Guatemala hubo un contexto bastante generalizado de la situación de impunidad, de inmunidad, etcétera, y sin recursos, una Fiscalía General prácticamente anulada por esas condiciones, con situaciones más o menos parecidas en este país. Entonces, en Guatemala se generó esa condición y bueno, apareció la CICIG, que tampoco es por arte de magia, sino por todo ese esfuerzo que hubo también cívico en ese país. Pero acá la pregunta es la siguiente: en medio de todo lo que está pasando, que ya podemos ver el trabajo fiscal, que dices tú, bueno, mantiene su credibilidad, pero la falta de
de condiciones financieras, administrativas, etcétera, no le permiten avanzar. Pero entonces, es que hay que trascender, hay que tratar de buscar más cooperación, aunque esto puede implicar entonces compromisos, acuerdos, convenios internacionales, de crear estructuras que van más allá de soporte para la Fiscalía. Pudiera ser incluso dentro de la misma Fiscalía. Ideal fuera ver un organismo, como es el caso de la CICIG en Guatemala. Sin embargo, creo que la Fiscalía, con buen apoyo, una Fiscalía fuerte, una Fiscalía robusta, con capacidad de investigación, con el apoyo, todo esto con el apoyo internacional, puede llevarnos a recuperar esa confianza, a recuperar esa estabilidad que quieren sentir los ciudadanos. Yo creo que la comunidad internacional está muy ansiosa de apoyar al fiscal. Son ellos los que envían recursos, los que dan apoyo a este país. Están muy interesados precisamente en una fiscalía que pueda combatir la corrupción, la impunidad, y esperemos que eso lo veamos pronto. Hace varios meses, creo que fue a principios de este año, vimos una fotografía interesante donde aparecía el fiscal general de la República rodeado, flanqueado por varios embajadores, ¿no?, que son como un grupo de amigos del fiscal general. Después ya no volvimos a ver esa foto, ¿no?, o algo parecido, pero uno se pregunta, bueno, ¿seguirá contando el fiscal ante ese nivel, buen nivel de credibilidad que tiene, con ese respaldo de los países amigos de este proceso? Definitivamente sí, definitivamente no tienen que salir en una foto constantemente en todas las fotos para que se vea el respaldo. Yo creo que la Embajada de Estados Unidos ha dejado más que clara su posición, lo mismo otras embajadas han dejado más que clara su posición de querer ayudar. Ahora está seguir todos los procesos legales para que esa ayuda pueda concretarse. Posiblemente dentro de la Fiscalía ya se estén dando los pasos, no lo sabemos, son cuestiones internas. Ahora, Humberto, el fiscal prácticamente ya consumió medio término, ¿no? Son 3 años, ya casi tiene año y medio de estar, bueno, va a cumplir prácticamente 2 años. Sí. Casos relevantes que haya ganado y todo eso todavía no está por verse, ¿no? En el ámbito penal sí hay penalmente, casos, correcto. Penalmente no hay casos relevantes hasta el momento. Ahora bien, entonces lo que estaba ocurriendo en este momento puede estar generando condiciones como para que se pueda pensar en una estructura, un apoyo distinto al que se está dando en términos no solo financieros, sino otro tipo para el fiscal general. Pero seguimos hablando de estructuras como CICIES, sí, por ejemplo. Yo creo que es un tema que todavía no lo hemos conversado de verdad. No hemos entrado a analizar en serio cuáles podrían ser los pros y contras de contar con una estructura, yo no digo idéntica a la de Guatemala, creo que el caso de Guatemala es un caso único que muy difícilmente podría replicarse, pero una estructura similar, incluso como se mencionaba dentro de la misma Fiscalía General de la República, esa discusión no la hemos tenido todavía. Lo que hemos escuchado son muestras públicas de apoyo a una u otra postura, o el rechazo, yo creo que injustificado y de entrada, que algunos funcionarios del partido de gobierno han hecho a esta institución, que sabemos de dónde viene este rechazo. Tampoco es una línea exclusiva del partido de gobierno, sino de varios partidos de izquierda en Latinoamérica, pero no hemos escuchado todavía una discusión técnica, genuina, con el interés ciudadano de por medio, que identifique si esta es una estructura que nosotros podemos intentar tener en el país. Yo creo que hay que hacerlo, y yo creo que estamos necesitando algo como esto, precisamente por las deficiencias que conocemos que tiene la institución de la Fiscalía General de la República y por el rol que está llamada a seguir en nuestro país. Yo creo que hay que iniciar pronto esa discusión y que no tenemos que descartar la ayuda internacional que está siendo ofrecida y que creo que sigue, que se mantiene de manera seria, de manera continuada, y hay que hacer uso de ese ofrecimiento que está ahí sobre la mesa. Ahora bien, ¿cómo crees tú, Humberto, que debe analizarse lo que está ocurriendo, el caso de Guatemala con la CICIG, toda la crisis que se generó en las últimas 2 semanas? Bueno, en este momento la Corte Suprema, es la nota que tenemos proyectada acá, la Corte Suprema que ha dado luz verde al antejuicio contra Morales, y se va a conformar una comisión de algo así como pesquisidores o pesquisidores, no sé. Comisión pesquisidora. Pesquisidora es un término que ellos utilizan en el Congreso en Guatemala. Entonces, en eso están en este momento, ¿no? Pero prácticamente lo que viene es la decisión de si lo van a desaforar o no para que se someta a procedimientos comunes.
Un procedimiento común. Ahora bien, lo que se ha generado en Guatemala, ¿hasta qué punto, digamos, puede servir como un espejo para El Salvador? ¿Para bien o para mal? Yo creo que debe servir para bien en el sentido de que, número uno, comienza a verse cómo funciona el sistema de frenos y contrapesos en una democracia. Porque aquí de qué estamos hablando, una decisión adoptada por el órgano judicial, donde creo que solo hubo 2 magistrados que votaron en contra, me parece que todos los demás votaron a favor de propiciar el juzgamiento del presidente. Y bueno, ahí lo que tú estás viendo es eso, funcionar ese sistema de frenos y contrapesos que aquí en El Salvador todavía, salvo las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional, con las resistencias que eso genera, es algo que no se termina de comprender, que es algo connatural a una democracia. Eso como punto número 1. Y como punto número 2, creo que está quedando ahí sobre el tapete también algo sobre lo que se ha venido insistiendo en los últimos meses, años ya, que es el financiamiento de los partidos políticos, porque esto viene de señalamientos de ilicitud en el financiamiento de los partidos políticos. Sí, el punto de origen o de partida es exactamente, cuando Jimmy Morales era el secretario general de su partido, ¿no? Así es. Le exigieron que presentara entonces una rendición de cuenta financiera y no lo hizo. Así es. Entonces, eso creo que también debe ser un reflejo importante para nuestro país, para los partidos políticos, que se den cuenta que esta exigencia no es una exigencia por incomodar, es que tiene todo el sentido del mundo pedirle a los partidos, díganos cuánto tienen y en qué lo han utilizado, quién se los ha entregado. La deuda política, pero el financiamiento privado, que aquí en nuestro país es permitido, en otros países no, pero bueno, ese financiamiento privado que ustedes han recibido, ¿quién se los ha entregado y para qué lo han utilizado? Porque eso nos puede llevar también a los problemas tan complejos, que por cierto, y abro paréntesis, creo que este tiene que ser el caso emblemático de la Fiscalía General de la República en lo que le queda a este fiscal, si es que no resulta electo, y es investigar qué pasó con los principales partidos políticos, si es cierto o no es cierto que financiaron a los grupos terroristas, a los pandilleros, que es lo que ha quedado revelado en este llamado juicio de la tregua, que los partidos estuvieron contribuyendo con 250,000 uno, 100,000 el otro, a grupos que son considerados como grupos terroristas. ¿Y ese dinero de dónde viene? ¿Es inevitable pasar por esa revisión de ese caso? Yo creo que sí, tiene que hacerse. Es decir, si la Fiscalía General de la República sentó a un señor ahí con criterio de oportunidad a decir lo que dijo, es porque había examinado de manera previa cierta veracidad de las declaraciones. Bueno, eso la Fiscalía lo tuvo que haber analizado para sentar a esa persona ahí. Ahora tiene que investigar todo lo que ese señor dijo y determinar las responsabilidades dentro de los partidos políticos. Porque los partidos reciben dinero público, sí, dinero de nosotros, de los contribuyentes, que no pueden estarlo entregando a grupos terroristas. Ahora, esto sería trascender entonces en la investigación, ya no el tema de tregua, digamos, que fracasó en este primer paso, pero lo otro es mucho más trascendental. Mucho más trascendental, mucho más importante. Este tema es importante, pero no es ni por cerca tan importante como la posible existencia de financiamiento de grupos terroristas y la posible existencia de un fraude electoral. Eso es muchísimo más importante. Perfecto, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos quiero escuchar la opinión tuya, Adolfo, sobre este mismo tema. Quiero que hablemos un poco de la perspectiva electoral y justamente hablar de cómo se está perfilando el evento electoral del 4 de marzo en este país, hasta dónde, digamos, puede haber tanta transparencia o no de cómo se pueda desarrollar este evento electoral, a la luz un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que pasó con el tema de tregua, hubo financiamiento de los partidos políticos o no, cómo van a desarrollar los partidos políticos su campaña también, cómo entrar a los territorios en este país donde sabemos que efectivamente hay un control de las pandillas en muchos territorios en el país. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más de Conexión. Volvemos. Bien, estamos al cierre de Conexiones. Me interesa, bueno, quizás cerrar contigo sobre el tema de Guatemala y un poco la luz de lo que está pasando en nuestro país, Adolfo, para que luego pasemos a hablar entonces de la parte electoral, un poco cómo se perfila, el tema de la transparencia, porque bueno, en medio de todo esto ha aparecido ahí lo de un famoso decreto transitorio que pretenden aprobar en Asamblea Legislativa, en donde se estaría legalizando a cerca de 200,000 centroamericanos, la mayoría son nicaragüenses, ¿no? Y eso ha generado un poco de suspicacia y el temor siempre del tema de fraude o que esta gente vaya a ser utilizada precisamente para que venga a votar por un partido político determinado. Pero bueno, antes de pasar a eso, para terminar sobre el tema de Guatemala y a la luz de lo que nosotros tenemos en desarrollo. Bueno, en el caso de Guatemala tenemos que verlo muy de cerca. Ya, bueno, son nuestros vecinos, características muy similares de países.
Pero tenemos que estar muy pendientes y aprender de ese caso, ver cuáles han sido precisamente las ventajas de tener instituciones robustas, de tener instituciones que realmente estén funcionando y en donde la impunidad llegue a todos lados, en donde la lucha contra la impunidad. Han podido llegar hasta el presidente de la República, ya por segunda, este sería el segundo presidente que estarían investigando. El primero ya lo sacaron de su cargo. Entonces, esa es la ventaja de que como país se tengan instituciones sólidas, instituciones que cumplan con su función y que sepan administrar sus recursos a manera de que puedan dar impacto sobre instituciones, sobre personajes que puedan ser en determinado momento cuestionados en su funcionamiento. Ya, hablemos entonces ya de la parte de elecciones 2018 en nuestro país, elecciones para diputados y alcaldes. Ustedes se están moviendo también en esa parte, Así es. Motivar a la gente que vaya a votar. Estamos enfocados pero ¿qué tipo de voto es el que se puede esperar para 2018? Estamos enfocados en que la gente pueda primero entender cómo votar, porque el recorte que le han hecho al tribunal, específicamente en el área de educar en el voto, es alarmante. Entonces nosotros estamos enfocados precisamente en eso, en enseñar a la gente cómo tiene que ir a votar. Es impresionante la cantidad de gente que no tiene la más mínima idea de qué va a hacer cuando le entreguen las sábanas de papeleta. Sí. Entonces hay que ir a la gente, a los mercados, hay que ir a las comunidades, a mostrarles primero cómo es el proceso y segundo la importancia de que reviste el voto. Entonces nosotros estamos en esa área de la educación en el voto. Ahora, ¿quiénes son en este país los principales, no enemigos, sino, pero quiénes son los que minan más la posibilidad o terminan erosionando la voluntad, el estado de ánimo del votante en este país y que entonces lo que provoca es que la gente no vaya a votar? Precisamente los malos políticos son los que están haciendo eso. Al hacer estas negociaciones oscuras, al no tener transparencia en llevar las cuentas de su partido, desde ahí podemos ver que la gente empieza a desencantarse. Cuando los partidos políticos no son transparentes en sus finanzas, cuando no se sabe quién les ha dado, a dónde van a parar los fondos. Precisamente tenemos el caso de la tregua que viene a manchar a los partidos políticos en el sentido de que ambos partidos grandes han tenido financiamiento hacia los diferentes grupos de terroristas. Ahora, pero ¿cómo pueden estar jugando entonces los partidos políticos con esto si se deberían de ser los más interesados a que la gente vote? ¿O es porque está efectivamente esa tesis ahí de que el voto duro es suficiente y que a eso le apuestan algunos partidos políticos? A eso le están apostando los partidos políticos en este momento, al voto duro. No se ve que quieran acercarse a las personas que están todavía indecisas, que están buscando precisamente hacer un voto más razonado. Ellos le están apostando precisamente a su voto duro y sienten que con eso pueden tener la ventaja. Pero estamos viendo ya casos de que incluso su voto duro se está viendo minado por esa apatía, por el estar viendo que no llegan los beneficios hasta ellos, sino que el país cada vez es más difícil. El país, tenemos que la gran cantidad de jóvenes que se quieren ir del país. Entonces, eso les está minando su base de voto duro y pronto vamos a ver que empieza a bajar. Bueno, ya lo empezamos a ver con las encuestas. Pero es una especie de harakiri entonces que pueden estar haciendo los políticos. Es una especie de harakiri que todavía no lo han entendido. A ver, Humberto, lo que tenemos proyectado acá es el tema justamente de la encuesta que dio a conocer la prensa gráfica este día y me llamó la atención un poco esta lámina, ¿no? Que más allá de las preferencias electorales, el tema de seguridad de ir a votar o no. Esta gráfica, la que está más en un celeste, digamos, un azul más intenso, dice en aquel momento había, si iría a votar el 43.6%, estamos hablando de febrero de 2017, pero a estas alturas hay como una caída prácticamente de 2 puntos y algo, hoy es 41.8%. Parece que hay una tendencia que en lugar de aumentar puede estar generando un efecto distinto. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo que está provocando todo? Es que el sentimiento de frustración creo que va creciendo con el actuar de los
de los partidos políticos que no han logrado ajustarse a las nuevas exigencias ciudadanas. Yo coincido en que en el pasado los partidos le han apostado muchas veces a su voto duro y que no han tenido ningún interés o mayor interés en hacer crecer a la población que está interesada en votar. Pero lo que pasa es que esa apuesta que les pudo haber funcionado en el pasado, yo creo que no les va a funcionar en el presente o en el futuro cercano para las elecciones de 2018, porque en efecto el voto duro que tienen los principales partidos políticos al menos es un voto cada vez menos duro y cada vez hay menos que se consideren como voto duro. Entonces tú lo encuentras ahí reflejado, no solo en la encuesta que conocimos hoy, sino en las encuestas previas que hemos venido conociendo, en donde van cayendo, y a pesar de que ellos quieran hacer parecer que se encuentran en una situación en donde cuentan con amplio apoyo popular o de sus bases, eso no se está reflejando en los números, y la coincidencia que ha existido entre las diferentes casas encuestadoras, creo que a estas alturas también ya nos debería dejar completamente claro el panorama. Y lo otro que creo que está influyendo muchísimo aquí es que por ahí estaba esta gráfica, me gusta. Identidad ideológica, es interesante. Esa gráfica me gusta. Y me gusta porque refleja que desde hace algún tiempo viene creciendo aquel sector de la población que ya no se divide entre izquierdas y derechas. Es que yo personalmente considero que esa calificación ortodoxa y tradicional de derechas y izquierdas cada vez tiene menos influencia en la decisión de un ciudadano común y corriente que decide apoyar a un determinado candidato. Es decir, hay demasiadas coincidencias ya en la realidad entre alguien que se considere de izquierda y alguien que se considere de derecha. Entonces estamos llegando a un escenario en donde ese factor ideológico, que estará siempre presente, porque siempre va a estar presente el factor ideológico, pero ese factor ideológico está perdiendo importancia también, o al menos esa calificación ortodoxa está cediendo ante calificaciones mucho más novedosas, donde las exigencias ciudadanas muchas veces entran en juego en un mismo punto, y por lo tanto es que se refleja ese sentir ahora de un 40 y tanto % de la ciudadanía que dice: a mí no me hablen de izquierdas y de derechas, yo tengo un interés en lucha contra la corrupción, transparencia, seguridad, eliminación de pobreza, etcétera, que no son puntos de derecha o de izquierda. Entonces a eso es lo que voy. Claro, si ellos le siguen apostando a su voto duro, que ideológicamente está identificado con uno de estos extremos, entonces seguirán apostándole mal. Ahora, pero entonces lo que tenemos es, de alguna forma, es una especie de desconexión de los partidos políticos con lo que la gente está aspirando. Digo, porque si uno suma, por ejemplo, la gráfica más oscura es la que dice que se declara de centro, 17%. Sí. Y esta un poco gris es el 43% que se declara neutral. 60%. 40, 50, casi el 60%, más del 60% entonces que se está en esa posición. O sea, es una cantidad importantísima a la que cualquier partido político podría aspirar a cómo llegarle a... Exacto, y si tú te fijas, ese 60% creo que coincide con una gráfica previa que presenta LPG Datos, en donde te dice que los principales partidos políticos tienen 17 y 12% de aprobación, y creo que un 4% tiene el partido Gana, y de ahí todos los demás, que es casi un 60%, son personas que no saben si van a ir a votar, que no se pronuncian sobre un determinado partido político, o que dicen que su voto es secreto, que es casi lo mismo que decir que no se pronuncian sobre su apoyo a un partido político, y te suma casi un 60% también. Entonces tú encuentras ahí una gran coincidencia de ese sector de la población que ya está cansado de esas caracterizaciones entre izquierda y derecha, y que lo que está buscando son soluciones concretas a sus problemas ordinarios, y los partidos políticos todavía no logran ajustarse a esas nuevas exigencias. De acuerdo, Adolfo, ¿cuál es tu análisis de este dato puntual, de ese hecho de que hay un buen segmento de población que ya está considerando cada vez más neutral? No sé si finalmente el calor de la campaña un poco varía en esos datos, ¿no? A veces ocurre que varían un poco, pero tampoco a veces son variaciones tan sensibles. El hecho concreto es que hay un porcentaje altísimo de población que se considera neutral o de centro. Entonces, los partidos políticos, ¿cómo deberían de actuar? ¿De qué manera deberían de identificarse entonces? Insisto, lo que hay entonces es una desconexión total de alguna forma de los partidos con importantes segmentos de la población. Realmente todavía los partidos no caen en cuenta de que tienen que acercarse a la población fuera de su voto duro. Y la población precisamente lo que está pidiendo es solución a sus problemas. La población lo que está pidiendo es situaciones prácticas para solucionar el día a día. No está pidiendo una lucha ideológica entre un lado y el otro. Lo que necesitan es
una solución, una respuesta a sus problemas, ver un gobierno que trabaje, un gobierno que esté en el terreno, cercano a la gente. Y precisamente la encuesta lo que está reflejando es eso, que la gente está pidiendo soluciones, no está pidiendo una lucha ideológica en el país. Ya creo que suficiente lo vivimos durante el periodo de guerra, suficiente en el posguerra como para que ahorita continúe el mismo dime que te diré ideológico. La gente lo que quiere son las respuestas, cómo se va a hacer en el caso de la criminalidad, cómo se va a mejorar la economía, cómo vamos a generar más fuentes de empleo. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, de hecho, las encuestas por la última década quizás, el tema más relevante o más importante para la población tiene que ver con el tema de seguridad pública y después con el tema de la situación económica del país. Claro, hubo un momento atrás, ¿no?, de años atrás, que el tema que era más importante para la población era el tema económico y en segundo lugar estaba la seguridad, pero claro, en la medida en que el tema de seguridad tiene que ver con la vida de las personas, pues obviamente que se prioriza. Pero es ahí donde no están entrando los partidos políticos, o sea, no están ofreciendo a la gente entonces las soluciones a esos dos problemas. Es que han perdido el contacto con la población. El momento en el que un político pierde contacto con los ciudadanos, a partir de ese momento la gente deja de creer en él y deja de buscarlo. Pero eso es peligroso para una democracia. Es peligrosísimo. Podemos de repente caer en manos de mesías, de personas que vengan a ofrecernos el cielo y la tierra y que nos lleven a un barranco peor en el que ya estamos. Ahora, Humberto, de hecho, cuando uno leía los resultados de la encuesta Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace obviamente en América Latina, siempre se había un punto que tenía que ver con el tema de autoritarismo, la preocupación de que eso estaba creciendo, porque había gente que decía, no, con tal de que me resuelvan mis problemas, y claro, inclinarse por autoritarismo tiene sus consecuencias porque se desvincula del ejercicio de la democracia, ¿no? Así es. Pero cada vez hay segmentos a veces que se van identificando más con eso, porque hay un tema de urgencia que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de seguridad pública en este país. Así es, y el riesgo principal es en efecto que caigamos en manos de un caudillo que pretenda venir a resolver los problemas de manera autoritaria en nuestro país. Ese es un riesgo que está ahí presente y los partidos políticos muchas veces toman de mala forma las críticas que los ciudadanos estamos haciendo a su gestión y a la manera en que están tomando sus decisiones, porque piensan que la idea es intentar debilitar a los partidos políticos y nada más alejado de la realidad. Los ciudadanos queremos partidos políticos fuertes, queremos partidos políticos sólidos, queremos partidos políticos transparentes, porque no queremos esos caudillismos, no queremos esas actitudes mesiánicas que ya está demostrado históricamente que lo único que generan son problemas en los países y que debilitan o derrumban cualquier sistema democrático. Entonces, el llamado es a los partidos a que entiendan que estas críticas que provienen de la sociedad civil no son para que se destruyan los partidos, es al contrario, porque queremos que esos partidos se renueven, se acerquen a la población y se conviertan en instituciones mucho más fuertes, mucho más sólidas, mucho más cercanas. Estamos ya al cierre de conexiones, pero nos queda un minuto rápidamente. Benito Andión estuvo en el país, prácticamente fracasó en el intento por generar ese diálogo. Solo para cerrar, Adolfo, ¿cómo plantear entonces ese tema? El tema de polarización, en pocas palabras. Acercamiento a la población. En la medida en que los partidos políticos se acerquen a la población, van a entender que tienen que acercar sus posiciones y buscar las soluciones. De acuerdo. Humberto. Yo creo que tenemos que aprender a conversar, a negociar, a llegar a acuerdos. Y qué triste que hayamos tenido que acudir a un facilitador porque no pudimos hacerlo por nosotros, por nuestra propia cuenta. Y más triste aún, que aún teniendo el facilitador tampoco lo pudimos hacer. Creo que tenemos una tercera oportunidad para intentar llegar a esos acuerdos. Mientras tanto tenemos elecciones 2018, 2019 y el país seguirá... No, pero no podemos esperar hasta que transcurran esas elecciones para llegar a estos acuerdos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Humberto, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Adolfo. Bienvenido. Gracias. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a las 5 de la tarde en punto. Felipe Rivas, director ejecutivo de Fovial, estará con nosotros en nuestros estudios para hablar sobre los proyectos más importantes. Obviamente, el tema del congestionamiento, cómo resolver el tema vial en El Salvador. Gracias por su fiel sintonía. Buenas tardes.